noche, por tener la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor, y que tú nos vayas guiando. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender, Señor, pues el tema del día de hoy. Te suplicamos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer, por favor, nuestras Biblias en Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo 9, 14. Por si ya está, Vero también, y ahora también, nada más. Mario también. Entonces vinieron ahí los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo un vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y les hace por la rotura. Ni echa vino nuevo en otros viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan de vino nuevo en otros nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Muy bien, vamos a ver. Dice aquí que eh, vinieron unas personas a Juan, perdón, vinieron unas personas a Jesús y le preguntaron por qué los fariseos no ayunan ¿por qué tus discípulos no ayunan y los fariseos sí ayunan muchas veces? ¿Quién hizo la pregunta, Yola? Me imagino que gente de los fariseos. No, Rosita. Pues aquí dice que los discípulos de Juan. Así es. Los discípulos de Juan. Aquí tenemos que ubicarnos un poquito. Y se vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí la pregunta las hacen los discípulos de Juan, porque Juan ya no estaba, ya había muerto. Y dice que entonces los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunan, pero sus discípulos no ayunan? Y el Señor Jesús le contesta algo. Entonces, vamos a entender primero que dice que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, pero los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Por qué no ayunaban, Vero? Los discípulos de Jesús. Ay, perdón. Pusiste nerviosa esa. Yo creo que tal vez sería porque pues estaba Dios con ellos en carne, digo, todo lo que necesitarían, ahí tenían al Señor Jesús todo el tiempo, y creo que por eso más adelante les dice que va a llegar el tiempo en que él físicamente ya no va a estar, y yo digo que ahí es cuando se pone duro el asunto y ya es cuando se necesita orar y ayunar. Muy bien, No exacto. sé. Sí, sí, esa es la idea, precisamente esa es la idea. Resulta que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban regularmente 2 veces a la semana, pero los fariseos lo hacían por una práctica que carecía de sentido, lo hacían por costumbre, sin sentido de piedad, o sea, sin sentido de temor a Dios, mientras que los discípulos ayunaban por la reciente muerte de Juan. Por eso es que estaban ayunando. Entonces había que ver el sentido del ayuno. ¿Por qué se hacía o por qué practicaban el ayuno? Entonces, mientras que los fariseos lo hacían por costumbre, sabían que 2 veces a la semana había que ayunar. Esa imposición se la pusieron ellos, pero lo hacían 2 veces a la semana, mientras que los de Juan estaban ayunando por la muerte de los discípulos de Juan, por la muerte de Juan. Los días de ayuno obligatorios en la Biblia nos hablan que son varios, son en total de 9 en el año, pero realmente hay dos que son los más importantes, y de eso quiero hablar un poquito. El día de la expiación y el día antes del Purim son los más importantes, mientras que hay otros, en total son 6 los ayunos obligatorios en la Biblia. Los judíos ayunaban 6 veces diferentes a lo largo del año, no por semana, sino en todo el año.
6 veces durante todo el año, mientras que y le llamaban ayunos mayores y ayunos menores. Los ayunos mayores tienen que ver con el Yom Kippur y el Tisha B'Av, o sea, lo que sería el día de la expiación. Entonces, aquí hay dos que son los más importantes. El Yom Kippur. En el calendario judío, el día más importante de ayuno es el Yom Kippur, y se ayuna este, por el día del perdón o el día de la expiación. Eso es lo que significa el Yom Kippur, día de perdón o día de expiación de pecados. Es la festividad religiosa judía más solemne del calendario judío. Es un día, pongamos atención en esto, de reflexión. Está dedicado a la reflexión, el ayuno y la oración y la búsqueda de la reconciliación con Dios. Ese es el motivo del ayuno para el pueblo judío. Es el día de reflexión, es el día de ayuno, el día de oración y la búsqueda de la reconciliación con Dios. Esos son los 4 motivos por los que los judíos ayunan en el Yom Kippur. El Yom Kippur se celebra entre el 1 y el 2 de octubre de cada año. Ese es donde empieza la fiesta del Yom Kippur. Después viene el Tisha B'Av, es el día de luto por la destrucción de los templos de Jerusalén, en el que también se ayuna desde la puesta del sol hasta el anterior, hasta la puesta del sol del nuevo día. Y luego viene ayunos más, como se llama el ayuno de Gedolías. Se celebra el tercer día del mes de Tishrei, inmediatamente después del Rosh Hashanah, que en hebreo significa cabeza de año. O sea, Rosh Hashanah significa cabeza de año, es la celebración del año nuevo judío. Es una festividad de 2 días que marca el inicio del calendario judío. Es un tiempo de reflexión y de esperanza para el futuro. Ay, permítame. Entonces el Rosh Hashanah, que es la cabeza de año, esta celebración del año nuevo judío. Y ese día, pues bueno, es una celebración que lleva a muchas cosas el tiempo de reflexión y esperanza para el futuro. Es decir, empieza el año, como será el 1 de enero, para que todo el año pueda tener esperanza de que Dios esté con ellos y Dios les perdone y Dios esté con ellos todo el tiempo. Luego viene en el otro ayuno, que es el cuarto de mes, se celebra en el día de Tammuz, en memoria de la caída de los muros de Jerusalén. Esto es por el dolor de lo que sucedió con el pueblo judío. Es cuando la gente ayuna por lo que pasó en el tiempo de Jerusalén, con la esperanza de que no se repita para el pueblo judío en el tiempo actual. En el ayuno del quinto mes se celebra el día de Ab, en memoria del incendio del templo. Ese es diferente a la caída de los muros, como cuando se inició el templo, que fue el mes siguiente, y destruyeron entonces ahora sí el templo del Señor y se llevaron todas las cosas. Y entonces para el pueblo judío es un tiempo de ayuno y de reflexión por las cosas que pasaron. Y por último, el día del 10º mes se celebra el día de Shivat, el memoria del sitio de Jerusalén por parte de los babilonios. Entonces, estos días son específicos de ayuno. Algunos judíos ayunan otros días en forma separada, involuntaria durante el año, pero el ayuno tiene un sentido, tiene una dirección, tiene un propósito. Hasta aquí, esa es la parte. Estas festividades claman por la presencia de Dios. El ayuno es por clamar la presencia de Dios. Por eso Jesús dice que no se puede ayunar cuando Dios está con ellos en ese momento, que fue lo que dijo Vero. ¿Por qué no estaban ayudando a los discípulos? Dice, porque las festividades o el ayuno es que claman por la presencia de Dios, pero ¿cómo van a ayunar si está Dios entre ellos? Que fue lo que pasó cuando estaba con Jesús. Dice, ¿cómo clamas por un ayuno para que venga Dios si Dios está en este momento entre ustedes? Entonces, el ayuno no tendría objeto porque Jesús está precisamente con ellos. Y después el Señor les habla acerca del pan. Dice versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener un tratado y tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo los será quitado y entonces ayunarán. ¿Cuándo es eso? Pues se supone que sería cuando venga la persecución del pueblo cristiano.
cuando venga la persecución de los otros. Entonces, dice que ese es el día en donde viene el clamor de ayuda para que Dios esté y nos ayude y nos proteja de lo que va a ocurrir. Y luego dice, versículo 16, no te pones remiendo de paño nuevo, vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y viene otro paralelo, dice, ni echan vino nuevo, no es viejo, de todas maneras los odres se rompen y el vino se derrama, los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí es donde entonces empezamos a tratar de entender el objeto que tiene lo que es un ayuno. En el ayuno judío, el ayuno para el judío se considera como un acto de devoción y penitencia. Eso es lo que ellos ven. Es un ayuno de devoción y penitencia. Se utiliza como una forma de expresión de arrepentimiento por los pecados y la búsqueda de la gracia de Dios. Eso es lo que está buscando el ayuno. Entonces, los fariseos lo que lo hacían era 2 veces al día, a la semana, pero solamente lo hacían por costumbre y para gloriarse de la gente que decía, pues yo ayuno 2 veces a la semana, como decía el que estaba orando de pie y el otro que estaba de rodillas clamando al Señor. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana y 2 días de todo lo que tengo, y empieza a alabarse a sí mismo, pero no tiene sentido su ayuno. Entonces, el hecho de que la gente no tenga dirección acerca de lo que es el ayuno, ni sentido en lo que está haciendo, pues simplemente no está haciendo nada. No le sirve de gran cosa porque no tiene ningún sentido. El punto es el temor, el dolor por haber cometido pecado contra Dios. Por eso es que claman por el ayuno, porque además cuando se sienten sin la protección de Dios, les vienen las consecuencias de la falta de la protección de Dios. Vienen enorme cantidad de problemas, de enfermedades, de tragedias, de situaciones adversas. Y entonces se entiende que lo que les está pasando es por falta de la presencia de Dios en sus vidas, incluyendo la falta del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Por qué? Pues porque han opacado el Espíritu Santo. No sienten la presencia de Dios en la iglesia, no sienten la presencia de Dios cuando oran, cuando leen. Y no importa las acciones que hagan, como los fariseos que daban limosna y con eso se sentían que eran muy buenas personas, eso no te quita ni te da la salvación. O sea, te ayuda para una cosa, pero no te ayuda para lo principal, porque la salvación no llega por medio de las limosnas, no llega solamente porque la gente haga cosas que creen que son buenas, y que con eso sustituye lo demás. Entonces, dice la Biblia que tanto el paño nuevo como el viejo requieren que sean nuevos lo uno y lo otro. De otra manera, juntar lo nuevo con lo viejo hace que se destruya lo nuevo y lo viejo. Lo uno con lo otro. Lo nuevo con lo nuevo, lo viejo con lo viejo. Entonces, cuando se junta lo uno con lo otro, se destruyen ambos. El nuevo se destruye también y el viejo se destruye también. Cuando dice la frase poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, es una metáfora que se usa en el contexto de la Biblia, especialmente como advertencia de que no se debe intentar combinar o adaptar nuevas ideas, creencias o cambios con los sistemas o estructuras antiguas y rígidas. Eso que sería lo que era el vestido viejo, o sea, algo líquido. La Biblia dice, según el Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no se puede ayunar en tanto que la persona no aplique este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Significa que si no se ha arrepentido de sus pecados y no ha decidido seguir al Señor y acatar sus indicaciones y sus términos y estar en una mentalidad junto como con Jesús, el ayuno que pueda presentar la persona no le ayuda en nada. Mucha gente puede ayunar, pero solamente le ayuda para bajar de peso, pero en realidad en la parte espiritual no lo lleva al cielo, ni lo lleva a que Dios le perdone sus pecados. No se puede combinar una cosa con la otra, o sea, no tiene ningún sentido. Estar en Cristo, porque dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo significa estar unidos en Él en una relación espiritual profunda, donde uno se identifica con su obra de salvación y vive una vida basada en sus enseñanzas. Eso significa estar en Cristo, donde uno se identifica con su obra de salvación y vive una vida basada en sus enseñanzas.
aplicado a lo que acabamos de leer hace unos días, que tiene que ver con el Sermón de la Montaña, que es uno de los más importantes o más conocido, en donde vienen muchas actitudes que el hombre tiene que desarrollar para que entonces exista una transformación en su corazón. La transformación diferente a lo que ellos esperaban que fuera, que viniera alguien externo y matara o quitara al pueblo, al César, y quitara a los romanos y les regresara a sus tierras y su libertad. Pues es una idea política, pero no es la idea de Dios. La idea de Dios es que cada uno viva este versículo, sea transformado de modo que según sea Cristo, nueva criatura es, y que las cosas las deje atrás. Ya pasó, lo que viviste ya se quedó atrás, pero lo que viene adelante es nuevo, y tienes que vivirlo de una forma diferente, en la manera en que Dios establece que sea. Entonces, cuando la persona empieza a poner las cosas en su respectivo lugar, entonces empieza a haber una transformación, y por lo tanto el ayuno que desarrolla ya viene con un sentido diferente. No es solamente dejar de comer o de alimentarse nada más por hacerlo. O sea, esa costumbre sin sentido no tiene ninguna profundidad en cuanto a Dios. No va a transformar ningún corazón de nada. Entonces, estar en Cristo primero lo significa con su obra de salvación. ¿Qué es la salvación? Pues es lo que vino Jesucristo a hacer, a dar su vida por los demás y abstenerse de cosas. Él se abstuvo por tener esposa, él se abstuvo de estar en fiestas. Bueno, fue la fiesta nada más de las bodas de Canaán, pero las festividades a las que él iba eran las festividades judías. No iba a las fiestas paganas, y mucho menos se mezclaba con las cosas del mundo. Entonces, estar en Cristo habla de su obra de salvación y tiene que ver con el cambio interno que nosotros sufrimos cuando conocemos al Señor y decidimos voluntariamente dejar lo que fue atrás. O sea, lo que tú eras antes, lo que tú tenías como prioridades, pues ya se quedaron atrás. Ya dejaste las cosas de joven cuando eras joven, ¿no? Cuando éramos eh, eh, más jóvenes o adolescentes, teníamos una mentalidad de hacer ciertas cosas. Nos gustaba el baile, nos gustaba la música, nos gustaba eh, las fiestas, nos gustaban otras cosas, pero cuando vienes a Cristo Jesús, dice que todas las cosas que vivíamos antes se quedan atrás. Vamos, no las puedes olvidar, pero te quedan como antecedente de lo que fue, pero lo que tienes hoy es mucho mejor de lo que fue antes. Y eso sí se tiene que identificar, es una parte de donde el cristiano se identifica con la obra del Señor Jesucristo y sus palabras. Acata cada una de las palabras que establecen Jesús, lo que dijo, lo lleva a cabo y lo medita constantemente y transforma su corazón a la imagen del Señor. Entonces vive una vida basada en las enseñanzas. El que dice que cree en Jesús debe ser como uno, como es Él, y se une a Él y participa también en su muerte y su resurrección, y además la herencia eterna. Implica una transformación personal, una nueva identidad y una nueva forma de ver el mundo. En eso radica la vida cristiana, que es pues que tenemos una transformación personal. Y es algo que la gente lo nota, los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo, o compañeros de la escuela, notan la transformación, notan que nosotros somos diferentes, que somos personas que no son religiosas, que se están dando de golpes en el pecho, sino que se nota por las cosas que hacen, por las cosas que dicen. Su comportamiento refleja que son cristianos. Entonces, se requiere o se adquiere una nueva identidad y una forma de ver el mundo. El mundo ve las cosas conforme el mundo quiere, como el diablo quiere que los vean. O sea, la gente, pues, ve las cosas, el diablo les muestra un panorama y les hace creer que siendo las cosas como el diablo dice, van a triunfar. Y entonces aparece Hollywood, por ejemplo, que tiene, el diablo gobierna sus vidas, son personas que tienen una doble moral, se ven como personas muy decentes y muy, pues, de respeto, y cuánta gente no atraen, pues, y la gente idolatra a los ídolos, a Brad Pitt, a Angelina Jolie, y a toda la gente que dice, no, pues son personas que la gente quisiera ser como ellos, a Madonna y demás, pero resulta que son personas que son todo lo contrario, no son personas que te ven a Dios, sino son personas que te llevan precisamente al infierno. Entonces, es diferente.
El cristiano ve la vida de una forma diferente. Hace unos días Ruth me estaba enseñando un video, pues una grabación de un debate entre un sacerdote católico y unos cristianos. La forma de expresión que tenía el sacerdote se me hizo muy interesante. Es una persona que tiene mucha preparación. Yo lo escuché así, es una persona que está muy preparada y argumenta sus cosas con la Biblia, pero su enfoque es diferente de cómo ve el mundo. No es conforme el corazón de Dios, a pesar de que tiene muchos elementos y habla con la Biblia y te pasa de un versículo a otro y dije, vaya, parecería que les estaba dando una zarandeada a los cristianos. Pero yo dije, ¿No más, los dejaba hablar? no, bueno, no los dejaba hablar, es cierto, no los dejaba hablar, pero de todos modos era muy docto lo que estaba diciendo. Y me llamó mucho la atención cómo es que expresa su forma de ver las cosas del mundo y pues la propia Biblia argumenta sus propias creencias. ¿Entre qué creencias está? Pues, por ejemplo, la adoración a María. Argumenta que es ella, ¿no? Y además, hablando acerca del Papa, pues que dice que Dios le dio las llaves a Pedro y que de ahí deriva todo lo demás, pero pues era la parte de una interpretación diferente. Entonces, sigue él con una creencia o con una religiosidad antigua, pero no tiene nada que ver con la forma de ver como es de Cristo. No es una forma cristiana de hacer las cosas. Es una forma de ver las cosas para continuar con lo que están haciendo. Hablando de Dios, pero sin Dios. A ver si me lo voy a entender. Hablan de Cristo sin Cristo. Se dicen cristianos, pero no son cristianos, porque no adoran a los cristianos. O sea, no tienen comunión con los cristianos. Tienen comunión con los católicos, pero no con los cristianos. Entonces ellos no son cristianos, son católicos. Y Dios no vino, él vino, la iglesia cristiana somos nosotros. No somos iglesia católica, somos iglesia cristiana, no somos iglesia universal, somos iglesia de Dios. Y tiene que ver con la forma que vemos el mundo. Entonces, la práctica del ayuno, sin haber, sin haber nacido de nuevo, es una práctica religiosa sin sentido, sin dolor y sin dirección. El ayuno tiene que contener dolor. ¿Por qué? Porque les duele cuando ayuna el judío de lo que le pasó al pueblo judío. Hablan del templo, de la destrucción de Jerusalén, el incendio de Jerusalén, la deportación a Babilonia. Son temas de dolor y ayunan para que Dios regrese a sus vidas. Su anhelo es que Dios regrese. Y lo ven también desde otro punto, porque ellos esperan tener las glorias del rey Salomón. Cuando estaba el rey Salomón, era el pueblo más fuerte, más rico del mundo, y tenía paz con todos sus enemigos. Sus enemigos le traían obsequios al pueblo judío, pero pues bueno, eran los tiempos de gloria, y la reina Salomé y demás veían el lujo que tenía, y ellos anhelan ese tiempo, que regrese ese tiempo de victoria. Sin embargo, ese tiempo no va a regresar así. El tiempo de la victoria del Señor es una victoria de donde Cristo gobierna. Amén. Donde Cristo es el Rey, donde Cristo es el que tiene el sentido de las cosas, y para llegar a esto tiene que haber dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor por el pecado. El dolor por haber hecho tanto daño que Dios se alejó de nuestras vidas. El pueblo judío experimentó, después de muchos años de haber hecho errores y se saltó la profecía, no escuchó a los profetas, no escuchó a los sacerdotes, experimentó la ausencia de Dios. Dios, que estaba en medio de ellos, se fue por sus hechos, por los hechos de la gente, y los dejó sin la protección, y sin la protección de Dios fueron fácil víctima de todos los pueblos, aún pequeños, se aprovechaban del pueblo judío porque ya no tenían la protección de Dios. Entonces, lo que hacen ellos es, en el sentido del ayuno, es suplicar al Señor que regrese otra vez. Es el sentido de reflexión, de pensar por qué estamos así, por qué nos ha pasado estas cosas, por qué hemos vivido tantos años de experiencias tan terribles. Y lo que están haciendo a través del ayuno es la búsqueda de la reconciliación. Que Dios regrese otra vez
otra vez, que regrese otra vez, vuelve a intentar con Dios y te irá bien. Y dice lo que dice Job. Entonces, habla acerca de que el hombre busque tener una reconciliación con su Creador en forma personal. El Rosh Hashanah, que es la cabeza del año, es una celebración del año nuevo, es una festividad de 2 días que marca el inicio del calendario judío y un tiempo de reflexión y esperanza para el futuro. Tenemos que reconsiderar que no es una práctica de que, pues, para que Dios bendiga todo el año, no, es una esperanza de que Dios nos bendiga. La parte del ayuno es suplicar que Dios bendiga lo que se va a hacer, que nos dé la dirección y que no perdamos el rumbo para que no nos pase lo que le pasó al pueblo judío, que cuando cometió pecado, Dios se fue, su Espíritu Santo se retiró y entonces se acabó la presencia. Shekinah ya no estuvo y todo lo que vivieron como victoria y como lujo y como todo lo que se quedaba en la mente de las personas cuando iban al templo y veían esa construcción tan gigantesca, decían, Dios está aquí, seguro que está aquí, porque ¿quién más puede tener un palacio tan grande, tan hermoso, con los pisos de mármol y las figuras de oro y el lujo que tenían y la forma de hacer las cosas? Un templo enormemente grande, construido en la parte más alta de una montaña, a la vista de todo Jerusalén, pues estaba en la parte bien alta. Alcanzaba a ver el reflejo del mármol con el sol y alumbraba por kilómetros alrededor, que ya iban a llegar a Jerusalén, y cuando llegaban estaban escuchando constantemente la música de los levitas, cantando mañana, tarde y noche, y estaban viendo cómo salía el humo de los inciensos por los animales que se estaban quemando, y ellos veían eso y se les antojaba venir a buscar al Señor porque sabían que Dios había dado una promesa que si se arrepentían de sus pecados, Dios escucharía, porque ahí se encontraba la presencia de Dios, con el templo de Salomón. Entonces, lo que el pueblo judío anhela con el ayuno es que Dios regrese a sus vidas, y ese es el motivo del cristiano cuando ayuna también, es que Dios, que Cristo regrese a nuestras vidas, que el Espíritu regrese, porque si hemos estado en pecado, pues la presencia del Espíritu Santo se retira. O sea, el Señor no es juego, o sea, no puede ser que nosotros hagamos las cosas, haciendo las cosas con una nueva personalidad, si estamos haciendo las cosas del antiguo, con el viejo hombre tramposo, traicionero, idólatra y pecador. Pues no, Dios no comulga con eso. Dios comulga solamente con aquel que ha cambiado sus vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva criatura puede tener nueva bendición. Y es algo que se puede comprobar. El cristiano empieza a tener una característica especial, porque tiene una nueva identidad, y no solamente identidad, sino por la forma de razonar y cómo ve el mundo de una manera que la gente común no lo puede ver. ¿Cómo se logra esto? Pues con el esfuerzo. ¿El esfuerzo de qué? De ayunar, de orar, de diezmar, de trabajar en la iglesia. Entonces empieza a haber una transformación y Dios actúa con las personas. El ayuno expresa dolor por el pecado cometido. Eso expresa primero. El ayuno expresa un dolor por el pecado cometido, la esperanza de reconciliación. Señor, regresa a mí. Por favor, ven a nuestras vidas, por favor. Y la bendición para el futuro, porque a todos nos preocupa el futuro, a todos nos preocupa qué va a hacer mañana. Para el pueblo judío, el ayunar implica el futuro para el pueblo judío. Para los cristianos es lo mismo. Es el dolor por el pecado de reconciliación para el futuro, pero para el pueblo cristiano. Es complicado pedirle a Dios, el pueblo judío, todos hablan de Jehová. En Israel lo que se habla es de Jehová. Y está clamando a que Jehová regrese. Nosotros estamos pidiendo que el Señor esté en nuestras vidas. Si hemos cometido pecado y el Espíritu se ha ido de nuestra presencia, pues que regrese a nuestras vidas, como le pasaba al rey David, que cometió pecado. Entonces decía, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, estaba hablando de que necesitaba que regresara. ¿Mandé? Salmo 51. El Salmo 51. Entonces estaban hablando de que regresara su presencia porque se sentía que le faltaba. Él sabía perfectamente bien
que ya no estaba y sentía la ausencia de Dios. Entonces, ese dolor de pecado y de compromiso, porque David ahí se convirtió a Cristo. La verdad es que cosa curioso, pero ahí cuando él pecó y se arrepintió de sus pecados, tuvo el encuentro increíble porque su conducta posterior ya fue de una actitud distinta, y viendo todo el tiempo por el Señor, como fue la creación del templo. Eso de hecho lo hizo su hijo, pero fue por las cosas que el padre hizo. Él juntó el dinero, juntó la gente que iba a trabajar con ellas, aunque no eran judíos, los familiares, todos el mobiliario y el equipo lo creó David sin haber visto el templo jamás. Él se gozaba con esto porque había tenido una transformación y una forma de ver el mundo de una manera diferente. Para el cristiano, ¿qué es el ayuno? Ayunar por el cristiano. Ayunar para que el pueblo cristiano no se pierda, para que el pueblo cristiano no caiga en tentación, para que el pueblo cristiano resista ante la prueba, para que el pueblo cristiano pueda tener victoria sobre la enfermedad, sobre la economía, sobre los problemas familiares, sobre las cosas que acontecen, sobre el vicio, sobre tanta cosa que aparece. Entonces el cristiano tiene que aprender a ayunar para pedir y dolor por el pecado, Señor, para que el pueblo cristiano no peque, Señor, que pueda vivir sin pecado, y si cometió pecado, que se reconcilie con el Señor para que pueda tener bendición para su futuro. En eso consiste el ayuno. Repito, el dejar de comer sin sentido es bueno como dieta, pero no eficaz para la llenura del Espíritu Santo. Se requiere lo uno con lo otro. De modo que servimos a Cristo, nueva criatura es. El estar en Cristo Jesús implica ver a Jesús, entender sus palabras, vivirlas todos los días, practicarlas en todo momento, entenderle sentido y actuar entonces en consecuencia. Y entonces estaremos en la gracia del Señor para que entonces el futuro que tengamos sea prometedor. Pase muy buena noche, Dios les bendiga y nos vemos mañana.